Valerie, ¿cómo siente estas clases? Bien, ¿por qué? Digo yo, si no le gustaría más presencial, Ah, y sí, probablemente. Pero es lo que hay, ¿no? es lo que hay, ¿verdad? Qué cosa Sí. más terrible. Bueno, en realidad a mí me gusta porque estoy en mi casa en Punta Arenas, pero ¿Y dónde vive usted? en San Ramón. Ah, San Ramón, ok. Mm. Este, mm, y en los otros cursos, ¿cómo les va? ¿Usan el mismo método? Como de hacer las clases por... Así, sincrónicas y tomando apuntes y viendo la pizarra digital y eso, Ah, sí, en la mayoría. en la mayoría. Sí, Ah, qué bueno. Y ningún profesor graba la clase y la pasa. sí, la mayoría los la graba. Ah, entonces no son sincrónicas. No, o sea, son como acá con usted, que usted mientras va dando la clase la graba y luego igual la sube a mediación para que uno la pueda volver a ver. Ok, ok, ajá. Ujú. ¿Y qué? ¿Usan la pizarrita también digital? Sí. Sí. Ujú. Bueno, qué dicha expandió la pizarrita, porque el año pasado, el primer semestre, yo creo que yo era la única persona que, que daba clases con la Ajá. pizarrita. Lo que pasa es que en una asamblea de escuela yo les expliqué y les enseñé la pizarrita y entonces, ¿verdad? ¿Qué es esta? No sé si la conocen. Ah, no, no la conocía yo. Sí, esto es una pizarra nada más. Esto no es tablet. Esto es una pizarrita que yo escribo con este lapicito, que es un lapicito digital. Entonces Ajá. yo voy escribiendo aquí sobre la pizarra. Está interesante. Yo creía que usaban tablet. No, yo tengo varias. Esta es otra, porque no me puedo quedar sin dar clases, entonces compré varias. Esta es otra. Ven. Ajá. Entonces, si me falla una, pues aquí tengo inmediatamente la otra. Está preparado. Y tengo una chiquitilla también, que no sé por dónde está, por ahí está. En algún lado está. Bueno, sigamos entonces. Entonces sigamos con la clase número 3 nuestra y vamos a ir a ver por dónde íbamos. Ok, vamos a analizar el tubo de Pitot, que es un instrumento muy útil en la aeronáutica y que se usa para medir velocidades de fluidos. Ok, entonces, decimos problema número 4. La figura muestra un medidor de Venturi en honor a Giovanni Battista Venturi, que fue un científico allá por 1746 y murió en 1822. Que se usa para medir la rapidez de flujo en un tubo. Deduzca una expresión para la rapidez del flujo V en términos de las áreas transversales A1, A1 y A2.
Y la diferencia de altura H del líquido en los dos tubos verticales. Entonces, el Venturi es esto. Vamos a dibujar el Venturi. Entonces, el Venturi que se usa en la práctica para medir velocidades de flujo. Entonces, el Venturi es un tubo que tiene una apertura aquí. Y viene y se adelgaza y tiene otra apertura en la parte delgada. Y después se vuelve a ensanchar. Bueno, no me salió muy bien, pero a ustedes sí que les salga bonito el dibujo. A mí me salió horrible. Ok, entonces aquí lo que tenemos es una área aquí tenemos un radio. Ok, aquí tenemos la referencia nuestra. Y entonces el flujo va por aquí. Viene por aquí. Etcétera. Ahí va el flujo por todo lado. Ok, entonces resulta que aquí hay una cierta altura y aquí resulta que la altura disminuye y van a ver lo que significa eso. Entonces aquí lo que tenemos es una diferencia de alturas con respecto ¿verdad? Eso ahí lo que tenemos es una diferencia de alturas que le vamos a llamar H. H. Entonces, aquí tenemos el área 1 que se conoce, ¿verdad? Tenemos una velocidad 1, una presión 1 y una altura Y1. Aquí tenemos un área 2 que se conoce, una velocidad 2, una presión 2 y una Y2. Entonces, asumimos que estamos usando un flujo de agua para medir la velocidad de ese flujo. Y entonces asumimos primero ρ constante. Segundo, la viscosidad igual a 0. O sea, esto implica que las fuerzas de fricción internas son igual a 0. Tercero, flujo estacionario. Y cuarto, es evidente que Y1 es igual a Y2 y es igual a 0. Ok, las alturas están sobre la referencia. Entonces aplicamos Bernoulli. Entonces Bernoulli nos dice que P1 más ρ medios
de V1 al cuadrado es igual a P2 más rho medios de V2 al cuadrado. Entonces, cuando el sistema está estacionario, podemos hacer P1 menos P2 es igual a rho entre 2 por V2 menos V1 al cuadrado y al cuadrado. Entonces, esta ecuación la vamos a llamar asterisco. Entonces, cuando el flujo está, valga la redundancia, fluyendo ahí, entonces cuando ya está estacionario, o sea que no varían las propiedades en 1 ni en 2, es como tomarle una foto, clic. Entonces tenemos como un sistema estático, ¿ok? Por las columnas de agua que se forman. Entonces, por la estática de fluidos, podemos averiguar P1 menos P2. O sea, la presión absoluta me la da esta columna, estas dos columnas de agua. Entonces, podemos decir que P1 menos P2 es igual a rho G por la diferencia de alturas, que es H. Y por continuidad, podemos decir también que A1 por V1 es igual a A2 por V2. Entonces de aquí podemos despejar alguna velocidad. Entonces digamos, despejamos V2 y entonces V2 nos va a dar A1, V1 entre A2. Y entonces fíjense que aquí, este número que está aquí, A1 entre A2 siempre es mayor que 1. O sea, A1 entre A2 es estrictamente mayor que 1, lo que implica que V2 es mayor que V1, siempre en el tubo de Venturi. Entonces, sustituimos en asterisco, sustituyendo en la ecuación asterisco, obtenemos que P2 menos P1 es rho GH. Entonces, P1 menos P2 es igual a rho GH. Y esto es igual a rho medios por V2, que es A1, V2 al cuadrado. O sea, A1 entre A2 por V1, todo esto al cuadrado, menos V1 al cuadrado, ¿verdad? Y todo esto que multiplica rho medios. Entonces, esto podemos sacar a factor común el V1 al cuadrado. Entonces nos queda rho medios por V1 al cuadrado, que multiplica a A1 entre A2,
todo esto al cuadrado menos 1. Entonces, fíjense, podemos encontrar la velocidad en 1. Entonces, eso implica que V1 es igual a 2G H entre A1 entre A2 al cuadrado menos 1 raíz de todo esto. Ok, y otra cosa importante es que fíjense que en el tubo de Venturi dijimos que V2 es mayor que V1 siempre. Esto implica que P1 menos P2, que es igual por Bernoulli, perdón, a ρ medios V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado, ¿verdad? Esto siempre va a ser mayor que 0. ¿Verdad? Siempre. Profe, Dígame. ¿por qué asumimos que Y1 es igual a Y2? Por la referencia. Esta es la referencia. Esta es la altura en cada punto. Esta es la referencia. Entonces aquí tenemos Y1 y aquí tenemos Y2. Es igual a 0. Ok, gracias. Se le acaba de ir la luz a un compañero, entonces se quedó sin internet. Bueno, eso es lo que pasa con estas clases virtuales. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que P1 siempre es mayor que P2. Entonces, ¿ven lo que se aprende aquí? Aquí lo que aprendemos es que al aumentar la velocidad, disminuimos la presión absoluta. Y al disminuir la velocidad, aumentamos la presión absoluta. Y entonces eso nos lleva a un quinto problema, a explicarles cómo es que operan los aviones. Profe, ¿podría volver a repetir lo que acaba de decir para apuntarlo por ahí? Sí, claro, voy a escribírselo mejor. Entonces, porfa, se lo agradecería. al aumentar la velocidad, disminuye la presión estática o absoluta. Y al disminuir la velocidad, aumenta la presión estática o absoluta. Ok, entonces eso nos lleva al problema número 5, que son conceptos. Problema 5. Conceptos importantes. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el perfil de ala de avión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el avión? El avión tiene un perfil de ala así. Bueno, más o menos, hay varios perfiles de ala, pero todos cumplen con esto. Que digamos, aquí tienen ustedes una parte más o menos así. Y aquí entonces, cuando el avión va para allá,
¿Qué es lo que lo levanta? Lo que lo levanta es una fuerza de sustentación que se llama, esta es la presión del aire. Entonces, el aire viene por aquí y se va por aquí. El aire viene por aquí igualmente y se viene por aquí. Entonces, por continuidad, en la sección 1, con respecto a la sección 2, como el aire tiene que recorrer más espacio, más distancia por encima del ala, entonces quiere decir que la velocidad, para que no se rompa el flujo, ¿verdad? Para que haya continuidad, quiere decir que V1 es mucho mayor que V2. Y entonces esto implica, ¿qué implica? Vamos a ver. Charlene, ¿qué implica? Profe, no sé. ¿Qué dijimos en la nota anterior ahí? Al aumentar la velocidad. Ok. Al aumentar la velocidad va a disminuir la presión estática o absoluta. Exactamente. Entonces, ¿qué le pasa al avión? Como el aire por arriba va mucho más rápido que por abajo, ¿qué pasa? Daniela. No sabría decirle, profe. Vamos a ver. Alguien me tiene que saber decir. ¿Lo tienen apuntado? José Pablo, ¿qué es lo que pasa? José Pablo no está. Miguel. ¿Cómo es, profe? ¿Me entiende esta parte de que el aire por arriba va mucho más rápido que por abajo del ala? Que se levanta el avión, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Por eso, porque el aire de arriba pasa más rápido que el de abajo. Sí, ¿y eso qué implica? De ahí no sé. Profe, que aumente la presión, ¿es eso? Que aumente la ¿Cuál presión aumenta? La absoluta o ¿cómo es? La estática o la absoluta. Exacto, la estática o la absoluta, que es la Ok. misma. ¿Ok? Entonces, si V1 es mucho mayor que V2, entonces esto implica que P1 es mucho menor que P2. ¿Lo ven? Entonces, la fuerza que hace la atmósfera, esto es una fuerza por un área, ¿verdad? Entonces aquí la presión 2 por todo el área del ala es mayor que la presión 1 por toda el área del ala. Y entonces el avión se levanta. Pero ¿cuándo se levanta? A partir de cierta velocidad del avión. Ok, esto es V1 y V2 del aire. No se confundan. Cuando ustedes ven el avión carreteando en el aeropuerto, el avión no se levanta, ¿verdad? Ahí se está parqueando. Y además el alerón no está hacia abajo. Entonces no se provoca la contrapresión. Pero cuando el avión alcanza cierta velocidad en la pista, entonces ahí sí se alcanza la fuerza de sustentación y entonces el capitán baja los alerones, hace así, y entonces el avión se levanta. Entonces las turbinas lo que le dan es velocidad al avión y las alas lo que le dan es la sustentación al avión. ¿Ven qué interesante? Entonces el avión es una combinación entre adquirir velocidad y lograr sustentación. Qué fácil, ¿verdad? Pongámonos una fábrica de aviones. Bueno, el segundo concepto que vamos a ver es el perfil de velocidad de flujos reales. Ve,
perfil de velocidad en flujos reales. Entonces, cuando ustedes tienen un tubo como el de sus casas o cualquier tubo de la AIA o de la ASADA que tengan ahí en el barrio o de la municipalidad, etcétera, cualquier tubo que ustedes tengan por ahí va a tener, cuando tiene un flujo que está viajando adentro, entonces lo que tiene es un perfil de velocidades que es así. Digamos, si tenemos la referencia aquí en el centro, esta es la referencia, entonces aquí vamos a tener un cierto radio. Este es el radio de la tubería. Entonces aquí nuestra variable nosotros la podemos medir con respecto a la referencia. Esta es la variable R pequeña. Y entonces el perfil de velocidades en el flujo de agua es así. ¿Ok? Entonces, mientras ustedes estén más cerca de las paredes, la velocidad disminuye. De hecho, las moléculas que están tocando la pared tienen velocidad cero. ¿Cómo pueden hacer este experimento? Bueno, cuando vayan a un río, ahora el fin de semana, si es que van a un río, entonces ustedes hacen una hojita seca, la hacen polvo y agarran el polvo y se van cerca de una piedra en el río. Entonces usted ese polvo lo tira cerca de la roca y van a observar ustedes cómo las partículas cerca de la roca se quedan cerca de la roca y las que están lejos de la roca viajan con el flujo. Ok, ¿quién va a ir a un río este fin de semana? Yo no, pero si es por el bien de la ciencia y toca. Ok, apareció José Pablo. Así es. Toca ir a un río por ahí cerca. Tienen que tener ustedes algún río. ¿O qué otra opción hay? Pueden hacerlo si tienen un caño en la casa. Si tienen un caño en la casa y está lloviendo, entonces agarren una hojita seca, prepárenla, hacen polvo y la tiran en el caño, a todo lo largo del diámetro del caño. Y entonces van a ustedes observar que las partículas, digamos, si este es el caño, entonces van a ustedes observar que las partículas por aquí se quedan por aquí y las partículas por aquí empiezan a viajar. Pero estas se quedan por aquí. Ok. Bueno, hemos resuelto bastantes problemas. Vamos a resolver otro. Dice problema 6. ¿Cuál es la presión manométrica a 3200 metros de profundidad en el mar? Ok, entonces lo que tenemos es la superficie del mar. Y me están pidiendo, bueno, ¿cuál es la presión manométrica a 3200 metros? O sea, 3,2 kilómetros. 3200 metros. ¿Cuál es la presión manométrica? Entonces nos recordamos de las otras clases anteriores y entonces sabemos que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica.
¿verdad? Y entonces, esto es igual a rho GH. La densidad en el mar es igual a 1.03 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Ok, entonces la presión manométrica, ahí les doy un minuto para que la calculen. Es igual a 32. Corrobórenla ustedes, por favor, ahí les doy un minuto. 0.3 por 10 a la 6 pascales. Podemos averiguarla en atmósferas y entonces la pasamos a atmósferas por una atmósfera que es 101.325 pascales. Entonces los pascales se van y me queda que la presión manométrica es igual a 319 atmósferas. Hagan los cálculos a ver si les coincide. Pueden poner en Google aplicaciones de Venturi y entonces les va a salir todo esto. Y ahí van a aprender cómo es que, por ejemplo, se mide la velocidad de los aviones. Los aviones, el Venturi que estudiamos nosotros es este. Pero también el Venturi usted lo puede hacer como este otro. A ver. Como este otro. Entonces usted pone aquí una columna, un poco de mercurio. Entonces en el avión usted pone un Venturi y entonces hace el mismo cálculo y mide esta columna de mercurio que se eleva aquí. Y entonces usted puede calcular, así se calcula la velocidad de los aviones. ¿Ven? ¿Me están viendo las aplicaciones de Venturi? ¿Ok? Entonces, así es como se miden muchas velocidades de muchas cosas. Aquí, por ejemplo, hay otra aplicación que estaba viendo. Aquí para medir la presión de los flujos. Entonces aquí está la salida, esta es la parte delgada del Venturi y aquí tienen en la parte gruesa.
¿verdad? Esto es una aplicación en una industria. Profe, ¿qué es ese que parece como un cohete? Como abajo de eso. Esta, Ajá, sí, eso es un cohete. un cohete, sí, Ujú. ¿no? Esta es una aplicación de Venturi que no he estudiado. Déjeme ver si admisión, introducción de combustible, flame holder, tobera, cámara de combustión. Sí, bueno, habría que estudiarla. Pero supongo que cumple el mismo objetivo, ¿no? Medir las velocidades, nada más Sí, que sí, sí, adecuado a un correcto. cohete. O medir presiones también. Ok. Bueno, ustedes tienen muchos recursos ahora, ¿verdad? Ustedes ponen esto aquí, ¿verdad? Aquí yo solo estoy viendo imágenes, pero también ponen videos y ahí hay un montón de explicaciones sobre el efecto Venturi, ¿verdad? Entonces pueden, en realidad, estudiar hoy en día es muy lindo porque hay muchos medios para estudiar lo que uno quiera, ¿verdad? Ok, bueno, sigamos. Ok, le dio igual. 319 atmósferas. A mí sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer uno con cálculo diferencial e integral. Dice problema 7. El borde superior de una compuerta en una represa está al nivel de la superficie del agua. La compuerta mide 2 metros de altura y 4 metros de ancho y pivotea alrededor de un eje que pasa por su centro. Calcule el torque alrededor del eje causado por la fuerza que ejerce el agua. Ok, entonces vamos a dibujar la represa. Como siempre, como les he dicho, es interesante hacer esquemitas, dibujos en física, siempre es interesantísimo. Entonces aquí vamos a tener la represa. Entonces vamos a dibujar la compuerta. Vamos a decir que la compuerta está aquí arriba. Ok, entonces está aquí la compuerta. Dice que tiene 2 metros de altura. Qué software más tieso, por Dios. Ok, ahí está la compuerta. Entonces dice que pivotea en un eje que pasa por el centro. Entonces,
Este es el eje que pasa por el centro. Vamos a dibujarlo negro también. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a terminar de dibujar el estanque nuestro o la represa. Entonces, aquí esa es nuestra represa. Ok, entonces aquí tenemos el agua. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí nos dice que tenemos una compuerta de 4 metros de largo por 2 de alto. ¿Verdad? Entonces esto mide 2 metros por 4 metros. Y entonces aquí, fíjense, tenemos un torque que hace el agua. Este es el eje. Entonces el eje, digamos aquí, pivotea. El eje pivotea aquí entre 2 puntos, ¿verdad? O sea, cuando la compuerta se abre, entonces gira. Entonces, aquí lo que tenemos es, cuando la compuerta está cerrada, me están pidiendo, ok, aquí abajo tengo una presión que es mayor que aquí arriba, ¿verdad? Entonces, como la compuerta pivotea es que gira con respecto a un eje. Eso es lo que significa pivotea. Entonces, cuando ella está cerrada, la compuerta está soportando un torque mayor en la parte de abajo que el torque que soporta en la parte de arriba. Entonces, en la parte de abajo, el torque trata de hacer girar a la compuerta para acá. Y en la parte de arriba, el agua trata con el torque de girar la compuerta para abajo. Entonces, viendo la compuerta de perfil, ¿verdad? Viendo la compuerta de perfil, entonces lo que nosotros vamos a ver es esto. La compuertica que es roja, ¿verdad? Tiene una fuerza debida a la presión que es más o menos de esta magnitud aquí arriba. Entonces, multiplicada por un diferencial de área da una fuerza. Y vamos a poner esto distinto, vamos a ponerlo de color azul. Y abajo la presión es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos es un perfil de fuerzas o de presiones así, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, aquí podemos tener un perfil de fuerzas así. Entonces, aquí la fuerza va aumentando así.
Ok, y entonces aquí tenemos el pivote. El pivote es este señor. El pivote es este ejecito que pasa por el medio. Ok, es ese ejecillo. Ese es el pivote. Ok, este es el eje. Entonces, fíjense, aquí tenemos H medios y H medios para abajo. Sí, este software es realmente tieso. Ok, ahí tenemos. Entonces aquí tenemos H medios. H medios, que ¿cuánto vale? Como la altura de la compuerta son 2 metros, esto vale 1, ¿verdad? 1 metro, y aquí tenemos H medios también, que es igual a un metro. Entonces, fíjense, como las fuerzas aquí son mayores, entonces vamos a tener un torque para acá, mayor, a este torque le vamos a llamar tau 2, mayor que el torque que hace las fuerzas para acá. Este es el tau 1. Y vamos a usar la convención de que este es negativo y este es positivo. ¿Por qué? Porque simplemente porque tau 2 es mayor que tau 1. Entonces, de ahí me voy con el signo positivo, el torque que es mayor. ¿Por qué sé que es mayor? Porque las fuerzas son mayores. Porque a más profundidad, mayor presión, entonces presión más alta por el área. Entonces, ok, entonces consideramos una tirita para considerar un delta de área. Entonces aquí consideramos una tirita pequeña. Entonces este es un dy. Consideramos la variable nuestra, que la vamos a medir desde arriba. Esta es la variable y. Ok. Esta es y. Y esto que está aquí es un dy. Entonces, en cualquier punto sobre el pivote, digamos aquí, en ese punto donde convergen las dos flechitas, aquí es h medios menos y, ¿verdad? Entonces aquí, este punto es h medios. Ay, Dios mío, es que ya estoy loco. Esto es h medios menos y. Entonces, el tau neto, o sea, el torque neto, es igual al tau 2 menos el tau 1, ¿verdad? Entonces vamos a analizar la mitad superior de la compuerta. Entonces decimos, para la mitad superior de la compuerta, tenemos que df, un diferencial de fuerza, es igual a la presión a la profundidad que tenemos, o sea, P de Y, por un diferencial de área. ¿Cuál es ese diferencial de área? El de Y por los 4 metros. Ok, entonces el diferencial de área es 4 por el diferencial de Y. Entonces, el diferencial de fuerza es igual a dA, que es 4
la presión es rho G por Y. Rho G por Y, la presión estática, por el diferencial Y. ¿Verdad? Entonces, ok, sí está bien. El brazo de palanca es H medios. Sí, ya estoy loco. H medios menos Y. Ahí en el punto ese donde estamos analizando, ¿verdad? Aquí. Ahí en ese punto. Y entonces, el diferencial de torque es igual al diferencial de fuerza por el brazo de palanca, que es H medios menos Y. Ah, bueno, el diferencial de torque 1, ¿verdad? Porque estamos hablando de torque 2 menos torque 1. Estamos calculando torque 1, que es el que en la mitad superior de la compuerta, ¿verdad? Entonces es diferencial de torque 1. Y entonces sustituimos los valores y entonces nos queda que el diferencial de torque del torque 1 es igual a 4 rho G Y por H medios menos Y por DY. ¿Qué es lo que estamos sustituyendo? El diferencial de fuerza aquí. Este señor lo estamos metiendo aquí. Entonces no hay pérdida. Entonces, esto es igual. Lo arreglamos un poquito. Entonces todas las constantes quedan aquí. 4 rho por G. Y metemos Y adentro. Y entonces queda H medios por Y menos Y cuadrado y todo que multiplica al diferencial Y. Entonces, el torque 1 completo es igual a la integral desde 0 hasta H medios de 4 rho G por H por Y entre 2 menos Y al cuadrado por DY. Integramos eso y nos queda 4 rho G por H por Y cuadrado entre 4 menos Y3 entre 3 evaluado entre 0 y H medios. Entonces, sustituimos los límites y queda tau 1 igual a 4 rho G H tercios entre 16 menos H tercios entre 24. ¿Verdad? Entonces, esto mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, perdón, mitad de 24, 12, mitad de 8, 4, mitad de 12, 6, mitad de 4, 2, mitad de 3, 6. Listo, ya no tiene mitad esto. Entonces es 13 por 16 va aquí y 2 por 24 va en el otro lado. Entonces esto queda 4 por rho, que es 1000, la densidad del agua, por 9.8 y por
H tercios entre 48. Ya ni me acuerdo cómo fue que resolví esto yo. 2 por 48. Bueno, ustedes ahí les dejo la tarea. Que vean a ver cómo es que se resolvió esto. Pero sí da H3 entre 48. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Cuál es el número que está multiplicando el 4, el que está entre paréntesis? 1000. Ok, Que gracias. es la densidad del agua. 1000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, y entonces el asunto es que Tau 1 es igual a 6.533 por 10 a la 3 Newton metro. Bueno, es muy fácil. Si no lo hacen así, 16 también por 24. 16 por 24 igual 384. 384 entre 16 igual, ajá, 24. H3 menos 16. 24. Bueno, ahí lo hacen. Eso no es complicado. Ok, la parte B se las voy a dejar de tarea ahora para que la hagan en el recreo, que es el Tao 2 para la segunda parte. Entonces, para la segunda parte, vamos a ver, voy a hacerles el esquemita para que lo logren hacer. Entonces, aquí está la compuerta, que es roja, ¿verdad? Entonces, aquí tienen el pivote, esta vez, ay no, esta vez dibujan el pivote para acá, el pivote está aquí, esta es la mitad nada más de la compuerta, entonces aquí está el pivote. Entonces, dibujan un DY aquí, ¿verdad? Y la variable suya va a ser medida desde el pivote esta vez. Entonces aquí viene la variable Y. Este es un DY. Y este es Y. Y entonces ahora tienen un DF, el diferencial de fuerza, ¿verdad? Aquí es el DF. Y entonces los límites de integración también es desde 0 hasta H medios. H medios. Ok, vean a ver si les da. El brazo de palanca en este caso es Y, ¿verdad? Entonces el brazo de palanca en este caso
es Y. Y la profundidad es H medios más Y. ¿Verdad? Porque aquí arriba hay H medios. Está la otra mitad de la palanca, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Ya estoy loco yo. Compuerta. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? Hay que detener ya esto. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, les aviso cuando empiezo la cuarta